hay quienes cuestionan incluso la legalidad de este asilo y permíteme presentar a nuestro primer invitado, que es el excongresista y abogado especialista en Derecho Penal y Constitucional, Carlos Torres Caro. Él está con nosotros justamente, y comentábamos un poco antes de salir al aire respecto a la legalidad que enmarca la normatividad internacional que justamente regula el otorgamiento de asilos políticos en este caso, si esto corresponde o no, si debió ser o no, si contraviene alguna norma internacional. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, yo voy a un poco pronunciarme en un sentido en el que probablemente vaya en contra de muchas declaraciones que han sido hechas por parte de embajadores del servicio diplomático en relación al asilo. Y yo quiero recordar que en 1954 hubo un pequeño break, un pequeño descanso de las dictaduras que asolaban la región y se pensó en ese momento hacer este tratado del asilo diplomático por las constantes persecuciones que habían en los países. Pero se pensó, y esta fue la esencia del tratado, que se pensó hacerlo contra los países precisamente antidemocráticos que existieran en la región, pero de manera excepcional en los democráticos. Pues, ¿qué sucede? Que este mecanismo del asilo diplomático, que es el que aplica para el caso de la señora Nadine, no puede, hay un principio fundamental en el derecho constitucional que es el derecho no ampara el abuso del derecho. Cuando se pronuncia de una manera express, como ha sido hecho, porque es un asilo express, definitivamente, no se ha consultado aparentemente a los órganos pertinentes en Brasil, es una decisión del presidente inmediata que ha tomado. Pero eso está dentro de la ley, es decir, el presidente puede tomar una decisión. Claro, pero está dentro de sus facultades. Usualmente en cualquier país democrático, cuando se toma una decisión de esta característica, se hace una consulta a las entidades más relevantes de la nación, en este caso de Brasil. Pero fuere como sea el caso, el hecho es que la decisión no ha tomado en cuenta ningún tipo de la argumentación jurídica que el Perú tenía, porque lo normal hubiera sido que esperen hasta que la sentencia les sea trasladada y ellos tomen una decisión, porque en el mundo moderno un presidente, acá no estamos en dictaduras, puede hacer lo que quiera. Lo que ha ocurrido es que el presidente, debido a que es de alguna manera un implicado más en esta trama terrible que es de Lula, preso por el caso de Lula, obviamente está dándole un paracaídas o algo a quien ha sido de alguna manera también parte de este actuar. Pero lo real es que el Perú, muy bien, Brasil le ha otorgado el asilo diplomático, pero el Perú no tenía por qué otorgarle el salvoconducto. Ha debido de esperar para darle y revalúe Brasil, revalúe con la sentencia si es que ratifique por lo menos esa condición de asilo. Algunos embajadores, permítame ahí interrumpirlo, porque hay que tomar en cuenta también, o quería yo proponerle esa repregunta, embajadores en retiro como, por ejemplo, el embajador Pareja, que ha dicho que Brasil y Perú han preferido salvaguardar sus relaciones internacionales antes de entrar en una polémica por la situación de la ex primera dama Nadine Heredia. ¿Usted consideraría ese argumento a favor de este asilo otorgado, que además ha sido otorgado con suma celeridad? Es un asilo express. No lo considero así, porque es como una bofetada al sistema jurídico que nos ha dado el señor Lula. Es una bofetada jurídica porque lo que él está diciendo que aquí en el Perú, lo que está diciendo entre líneas es que aquí en el Perú se violan los derechos fundamentales. Y eso es inaceptable. En una sociedad que por lo menos No lo estaría diciendo solamente el señor Lula. ¿Usted cree que con la extensión del salvoconducto lo estaría también aceptando el propio gobierno del Perú? Sí, porque yo creo que la señora Dina Boluarte estará creando un precedente para ella misma,
porque el próximo año que deje el poder, sin duda este hecho de lo de Nadine Heredia marca un precedente nefasto, porque todos los que tengan contactos con el exterior y que tengan serios cuestionamientos van a hacer el camino de la señora Nadine. Señor, antes de ir a una pausa, puesto que usted ha recordado en qué contexto político regional se aprobó el Tratado Interamericano sobre Asilo, hay que recordar el caso Haya de la Torre. Él entró a la Embajada de Colombia perseguido por la dictadura de Odría. El Perú se negó a darle salvoconducto. Y el resultado es que Haya de la Torre vivió durante años en la Embajada, que quería asilarlo en Colombia, pero para eso requería el salvoconducto. Esa es la razón por la cual en el Perú es que se firmó ese tratado interamericano que usted ha recordado. Y el tratado, hasta donde yo recuerdo, establece la obligatoriedad del país al que se solicita que conceda, que reconozca el asilo de sus ciudadanos, para que hagan un salvoconducto, que es simplemente un pase para ir desde la embajada hasta el aeropuerto. Así es, pero también el tratado establece claramente que ese asilo debe ser otorgado por el Estado con la licitud y las formas pertinentes. Aquí no ha habido ni licitud ni formas. Esto ha sido un asilo express, esto ha sido una decisión medieval, o si se quiere, de la época antigua cuando los reyes decidían. Eso es lo que ha hecho en Brasil. Bueno, es una bofetada al país. ¿Cómo respondería usted a quienes en este momento escuchan el análisis y dicen, pero claro, el señor Torres Caro fue vicepresidente en la plancha del señor Ollanta Humala durante la campaña del 2006, una de las campañas que ha sido además motivo de análisis por la sala y de denuncia por parte del Ministerio Público? ¿No pesa esa mirada subjetiva, esa mala relación en la que terminó, digamos, su vínculo con el señor Ollanta Humala en el análisis que está haciendo hoy, esta mañana? Permíteme ir a la pausa, si le parece. Yo sé que tiene la palabra lista en la boca, pero sería interesante cumplir con nuestros anunciantes para poder dejarlo hablar y más bien no interrumpirlo durante esa respuesta. Continuamos en Ampliación de Noticias. Estamos analizando junto a nuestros invitados ahora, porque ya no es solo uno, la situación de la señora Nadine Heredia, ex primera dama, condenada a 15 años de prisión en primera instancia por lavado de activos junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala. Tenemos en la cabina, hemos recibido ya a la señora Rosa Bartra, abogada, excongresista, quien además en el año 2017 fue la presidenta de la Comisión Lavallato en el Congreso. También nos acompaña el doctor Vladimir Padilla, abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario, y continuamos conversando también con el doctor Carlos Torres Caro, excongresista, abogado especialista en Derecho Penal y Constitucional, a quien le habíamos dejado una pregunta ante las críticas que él hacía a este otorgamiento de asilo para la señora Nadine Heredia. La pregunta en concreto era si, para nuestros oyentes, su respuesta o su crítica no sería o no tendría un componente subjetivo, dado que en algún momento compartió usted una campaña presidencial, era integrante de la plancha, además una campaña presidencial que está en el ojo del Ministerio Público, porque precisamente es la de 2006 cuando se habla de financiamiento por parte de Venezuela para esa campaña electoral en particular. Lo habíamos interrumpido, pero le dejamos, por supuesto, el micro para luego escuchar a nuestros invitados. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, cualquiera quizás podría tener esa observación, pero quiero hablar con la honestidad que me caracteriza en el ámbito de mis opiniones jurídicas. Yo soy muy enfático, da lo mismo que sea Nadine, que sea quien sea. Esto no es un tema personal. Mis diferencias pueden haber sido políticas con su esposo, no con ella, porque con ella no tuve ninguna diferencia y ninguna discusión, digamos. Sin embargo, esto viene a cuento de manifestar que esta decisión es errada por parte de no solo de Brasil, de haber otorgado el asilo express, porque es un asilo express, sino del Perú, de permitir efectivamente que se le otorgue de manera express el salvoconducto, cuando podría el Estado peruano arguir el artículo 3 sobre la legalidad del pronunciamiento del Poder Judicial. Como ya dijimos antes, el marco en el que se dio esta convención fue un marco especial
precisamente para combatir a los estados no democráticos y no para ser utilizado precisamente contra los estados democráticos. Sin embargo, enfatizo que esta situación crea un precedente nefasto para lo que va a venir, porque recuerde usted que hay más de 20, 30 personas implicadas de alto perfil de funcionarios públicos que podrían seguir este precedente nefasto que se acaba de marcar. Y no me llamaría la atención que el pronunciamiento de la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República, de manera express haya sido porque está preparando su propio terreno, su propio camino, porque el destino que le queda definitivamente, esto lo digo como una opinión jurídica, después de toda la gama de escándalos que ha tenido, es definitivamente Barbadillo, no, pero sí Santa Mónica. Señora Rosa Bartra, buenos días. Buenos días, Fernando Mávila, y buenos días al distinguido panel. Creo que primero el asilo político ha sido concedido por parte del gobierno de Brasil de forma ilegal, porque se trata de una sentenciada por delito común, que además ha tenido un proceso que en ningún momento ha sido cuestionado por afectación al debido proceso. Todo el tiempo han tenido las garantías completas para recurrir, para cuestionar. De hecho, ellos han llegado hasta la Suprema, al Tribunal Constitucional, han atendido algunos de sus pedidos, otros no. Salvo un punto sobre yo quisiera que se pronuncien, que es la tesis que algunos sostienen, que yo no hago mía necesariamente, de que acá se está metiendo a la cárcel a alguien antes de haber sido notificado de su condena. Correcto. Porque lo que hemos conocido es el adelanto de la condena, pero no está escrita ni no la ha podido conocer la víctima, es decir, la persona condenada. La sentenciada. ¿Cómo responde usted a eso? De hecho, mi primera reacción ayer fue de criticar la severidad con la cual el colegiado había determinado que haya un adelanto o una ejecución anticipada de la prisión para todos, ¿no? Para Ilan, para Nadine y para Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha determinado que se pueda recién anticipar el fallo, ejecutar la pena, perdón, cuando se lee la sentencia, no en un adelanto de fallo. Sin embargo, dado los sucesos que siguieron a la sentencia, creo que ha ratificado la vocación permanente de la señora Nadine Heredia de eludir la acción de la justicia. Recordemos que en el 2019... ¿No puede ser argumento algo que sucede después de la decisión? Lo que pasa, precisamente por eso es que estoy explicando mi respuesta. En el 2019, cuando acusa el fiscal Juárez Atoche, la señora Heredia consigue ser nombrada embajadora en la FAO, en Ginebra. De hecho, eso se tuvo que suspender no para era que embajadora, ella... tenía un cargo, creo que... Sí. Representante. Sí, representante en la FAO, sí. ante la FAO. Era embajadora de la quinoa por temas alimentarios. El nombre como embajadora no es necesariamente diplomático. Entonces, no solamente eso, sino que además habían existido una serie de actitudes de ella, incluyendo el hecho de que se reportara enferma por 30 días. Se reportara enferma por 30 días, lo cual justificaba que ella acudiese virtualmente a este adelanto de fallo. Y se dieron incluso versiones diferentes a la realidad con respecto a que estaba posoperada o con respecto a que estaba hospitalizada en una clínica, cuando en realidad ella ya estaba en la Embajada de Brasil. Esto va en línea entonces de por qué el colegiado tomó la decisión de que en una lectura de fallo ellos... en una lectura anticipada de fallo, ellos tuvieran la aplicación inmediata de la pena. Señor Padilla, usted que es procesalista, es decir, el especialista en este tipo de decisiones, ¿es correcto poner en prisión a alguien sin haberle notificado plenamente su condena? No, y la respuesta es muy simple. La Constitución establece un marco y dice que solamente se puede detener a una persona por dos razones. Una, flagrancia delictiva. Y dos, por un mandato motivado del juez. Lo que se ha hecho ayer es totalmente irregular e inconstitucional. ¿Por qué? Porque el señor Humala está en el limbo, porque no puede apelar ahorita, porque no sabe cuáles son las razones jurídicas
y fácticas por las cuales está condenado a 15 años. Entonces la pregunta del millón es, ¿en qué parte del artículo dice exactamente eso? Lo que pasa es que aquí lo irregular, lo transitorio, se torna permanente, y lo explico. La ley sí establece una excepción. Cuando por lo avanzado de la hora, ¿sabes qué? Yo tengo como juez todos mis fundamentos en borrador, y yo te digo, mira, ¿sabes qué? Lo voy a pasar en limpio, pero te voy adelantando cuál es tu sentencia. Es la excepción. La gravedad de los cargos, como decía el doctor Torres Caro, ¿no pesa? Pero claro, es que, date cuenta tú, de aquí al 29, él va a estar en el limbo, él no puede presentar ningún escrito. ¿Por qué? Porque no tiene cómo defenderse, porque no conoce cuáles son las razones. Entonces la pregunta es, ¿puede haber alguien preso sin conocer los fundamentos? Es como que te diga, te vas presa porque eres culpable. ¿Y por qué? Después te lo digo acá 15 días. Pero apelando a esa excepción, me refiero. O sea, estoy preguntándole desde el desconocimiento. Pero es que no está planteada la excepción para que te tengan 15 días. ¿Por qué razón? Porque se entiende que tú tienes la sentencia. Y en este caso es más grave, porque el tribunal no ha llegado a estar de forma unánime. Es decir, no es que todos estuvieran de acuerdo. Y recordemos otra cosa también, que les va a jugar a favor en el tema de esto que estamos hablando de irregularidad. ¿No fue unánime? No. 2-1. Y 2-1 en el caso de él. en el caso de él y de ella. Hay un cargo. En realidad Hay un cargo en el que sí hay unanimidad. Hay un cargo. Es 2-1 en el caso de la sentencia por el hecho 1 de los aportes de Venezuela. Sí. Y hay unanimidad en el caso de los aportes de Brasil. Sí, ahí había unanimidad. Pero la pregunta es, ¿y en qué coincides? Porque puede ser que yo encuentre argumentos contradictorios. El origen ilícito, ¿cuál es eso? O sea, tú te puedes hacer 20.000 preguntas, mientras tanto no haces nada. Y lo que tú preguntabas, ¿cómo así esa excepción se puede plasmar? Oye, quiero que me des la sentencia. Mientras tanto no me podría restringir la libertad. Vamos a ir a una pausa y vamos a ver si es verdad lo que usted dice, qué consecuencias ha sacado Brasil. Porque usted está diciendo que ha habido un disfuncionamiento en el sistema judicial. Pero Sí. ese es el motivo por el cual la señora Nadine puede invocar que acá se ha precipitado una decisión por razones extrajudiciales. Nos lo contestarán sus dos compañeros de panel después de la pausa, por favor. Los invitados aquí en la cabina, comenzando por Rosa Bartra. A ver, dos consideraciones importantes. El fiscal es una parte en el proceso. El fiscal defiende su teoría y persigue el delito y busca que haya una sentencia y tiene una posición de parte, igual que el doctor Pedraza o el doctor Espinosa, ¿no? Ellos son una parte interesada en que su teoría sea la que el tribunal acoja. Por lo tanto, argumentar que con mucho respeto, además, con mis colegas, esto es perfectamente opinable, que la responsabilidad del otorgamiento del asilo político es una afirmación de una parte del proceso, me parece desproporcionado, ¿no? De hecho, los fiscales recién ayer han vuelto a tener voz en los medios. Durante todo este tiempo han estado impedidos de participar y de comunicar sus resultados, sean estos favorables o adversos a sus teorías, por un lado. Y por otro lado, tanto Nadine Heredia como Ilan Heredia o Ollanta Humala tienen expedito el camino para la vía constitucional y presentar un habeas corpus exigiendo que se respete su derecho fundamental a la libertad frente a la decisión del colegiado. Y ahí sí ratifico, la decisión ha sido de un colegiado que en el caso de los aportes de Brasil ha sido tomada por unanimidad, bajo la técnica de la sentencia por indicios. Y han valorado las agendas, los testimonios, los contratos falsos, el esfuerzo particular que hizo el Partido Nacionalista, que ha sido además salvado por este tribunal. No han decretado su disolución, que sino era lo que solamente, pedía el fiscal. que es lo que pedía el fiscal. Solamente le han puesto una multa de 100 unidades impositivas Ya tributarias. no existe el partido, así que no. Bueno, no era necesario disolverlo. pero no ha existido decisión por parte del colegiado con respecto a disolverlo judicialmente por el delito de lavado de activos. Así que yo me ratifico en que hay un debido proceso, en que se han respetado los derechos fundamentales y en que si ahora hay una transgresión al artículo 7 del Código Procesal Constitucional y no haber respetado la sentencia que ordena que los fallos anticipados sean en lectura de sentencia y no en adelanto de fallo, hay abierto el camino para los recursos constitucionales Señor que Padilla, consideren. ¿qué nos dice sobre estos puntos en litigio? Mira, la ley no ampara abuso del derecho, eso se rige para las personas y para los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que en concreto,
veamos los hechos. ¿Cuándo pide el asilo la señora Nadine Heredia? Y no es que el asilo se otorgue, para que la gente lo entienda, si eres condenado o no eres condenado. No, el asilo se otorga porque tu libertad, tu integridad física o tu vida está en riesgo. Tú acudes a un país y dices, me están persiguiendo políticamente. La pregunta es, ¿desde cuándo estaba perseguida políticamente No sabemos ella? cuándo lo ha solicitado. Pero coincidentemente todo se ha desarrollado Sí. en 24 horas, ¿no? Es decir, aparece el señor Ollanta Humala, digamos, para algunos que han interpretado esa presencia es una manera incluso de ofrecer un escudo. Es decir, está el señor Ollanta Humala en la sala, ella no. La madre de la señora Heredia ha respondido a los periodistas y ha dicho que ella se encontraba internada, que estaba mal de salud. Lo ha dicho abiertamente a la prensa. Ha mentido. Y luego ha mentido. Hay una clara intención de evitar que se sepa qué era lo que estaba haciendo la señora Nadine Heredia en este momento y ha sido una sorpresa para todo Y el lo mundo segundo- que ella de pronto aparecía en Brasil y la comunicación de que estaba solicitando asilo. Y lo segundo, te cuenta, como la ley no para el uso del derecho, el Tratado de Asilo establece, en primer lugar, que no se puede otorgar cuando alguien está siendo procesado o condenado. Bueno, por eso mismo, Entonces, es la pregunta que le ahí hacemos. viene el Ella detalle. venía siendo Ahí procesada viene el ya, detalle. Entonces, imputada por delitos graves, pero ya estaba en coordinación con el gobierno brasileño. es que es lógico, nadie va a tocar la puerta de una embajada y le dice, oye, me das asilo, y se tramita todo, como lo dicen, de manera express. Y aquí viene el ¿Cuál detalle. es la diferencia con el caso del señor Alan García, por ejemplo? Porque ahí viene el detalle. El expresidente Alan Él va, García. entra a la embajada de Uruguay Sí. y él dice, quiero un asilo político. Ellos miran y dicen, hay No que había una evaluarlo. sentencia, había una Es que no investigación. interesa. Es que no interesa porque te lo puedo dar con sentencia o sin sentencia. Porque voy no a una decisión jurisdiccional, porque eso es en contra del asilo. Voy porque te están persiguiendo por tus razones ideológicas. Y en este caso, Brasil está diciendo que le están persiguiendo por razones ideológicas. Más allá si la condenan o no la condenan. En pocas palabras, Brasil no está creyendo. Y ahí viene lo grave. El gobierno peruano ha ratificado esa posición al otorgarle el salvoconducto sin siquiera chistar. Así. Es decir, el gobierno peruano no ha dicho nada. Al día de hoy, la presidencia de la Corte Suprema ha dicho algo, tampoco. La Fiscalía de la Nación, tampoco. Entonces, el comunicado de la Cancillería sí es grave. ¿Por qué? No te dice que hay un artículo 3 donde te impide otorgar un asilo. No se ha dicho nada. Entonces, ¿sabes qué? Aquí parece... Cuando hay personas condenadas, ¿no? No, además, ojo, Procesadas. Y el asilo es incompatible con una condena por delitos comunes. Así es. pero además procesadas inclusive. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo no me puedo meter en tu casa donde tú estás educando o sancionando a tus connacionales. Por Esa eso, es la idea. la Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha emitido un pronunciamiento. En uno de los puntos dice claramente, el Estado Federal de Brasil está sujeto a las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, año 2004, la Convención Interamericana contra la Corrupción, año 1997, el Compromiso de Lima, Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción de la Cumbre de las Américas, 2018, todos los cuales ha suscrito instrumentos que refuerzan la imposibilidad jurídica de acceder a la solicitud de asilo diplomático interpuesta por la señora Nadine Heredia de Humala. Por eso te digo, eso Son no buenos tiene nada que ver. internacionalistas, pero ¿ha sido condenada por corrupción, Nadine? No, lavado de Por activos. lavado de activos. Por De lavado de manera que activos, todo lo que pero- dice ese comunicado pierde lavado de activos, fundamento jurídico. pero ¿no? vinculado a la corrupción. Lo que yo quería precisar, si me permite, Fernando, es que aquí no hay un tema inconstitucional. La decisión de la sala se está dando un poco la impresión, con toda la cordialidad El y señor Rodríguez respeto. nos ha dicho que es Sí, inconstitucional. pero A ver, con todo el respeto al doctor Rodríguez, ¿no? Esto es un tema opinable y es un tema constitucional. En efecto, aquí no hay, la sala no va a cometer pues una barbaridad jurídica como la que corresponde, dicen que ha cometido. La sala ha tenido que utilizar un mecanismo que es el mecanismo que lo establece el propio Tribunal Constitucional y lo establece la propia Constitución, que es en vía de excepcionalidad, cuando se trata de peligro de fuga, cuando se trata de peligro de obstaculización y cuando se trata de gravedad del delito, puede efectivamente la sala hacer lo que ha hecho y lo explicará. En todo caso, si alguien se considera vulnerado, pues tiene la vía constitucional del habeas corpus para proceder. ¿Puede Pero presentarse aquí, un habeas corpus cuando no sabes cuál es la condena? Por supuesto, es más, el habeas corpus es un recurso constitucional que no tiene formalidad, lo puedes presentar a mano, ¿Está de puedes acuerdo, ir señor Padilla? ante el juez. Cada vez sí, pero lo cierto es que aquí no es cierto lo que dice el colega, porque la Constitución no dice eso. La Constitución dice claramente en el artículo 224F, nadie podrá ser detenido
por mandato motivado al juez. Aquí no hay un mandato motivado. ¿Cuál es el Excepto- fundamento? Perdón, pero estamos en el marco de un proceso penal. Aquí está confundiendo el colega las cosas. O sea, hay que leer bien la Constitución. Cuando se está en el marco de un proceso penal, la sala puede efectivamente determinar una detención preventiva, que es lo que prácticamente ha hecho, por las razones básicas. Es una detención preventiva. Sí, según sí, usted. yo lo considero así. Pero no la han definido así, ¿ah? No, pero es que ellos han dicho que la explicación está por escrito. Yo me imagino que lo van a hacer. Si no lo han hecho, bueno, ya eso es un tema del colegiado. Pero sí está permitido y es constitucional. Esto hay que dejarlo claramente. O sea, no podemos tampoco manejar los criterios constitucionales a nuestro antojo. A ver, señor Padillas. Si fuera así, entonces lo que te está diciendo aquel colega es detengamos a todos y después te explico por qué. No he dicho eso. No he dicho eso. O sea, no. Segundo no lugar, no. el tema de la prisión preventiva. No, La aquí prisión estamos en el marco preventiva de un proceso se da penal, en doctor. una audiencia, por eso que ustedes ven las partes. ¿Se puede ejecutar una sentencia? Sí, pero para eso me la tienes que entregar, me la tienes que motivar. Acá me estás dando el resultado final sin decirme de qué cosa es. Estás haciendo Y no un me puedo adelanto ofender. de fallo, y en el adelanto de fallo sí es perfectamente Es posible. excepcional. Sí, es excepcional, pues, y eso es lo que ha pero no es ocurrido. que acá te voy a leer a 15 días el Imagínense fundamento. que se hubiera hecho lo contrario. Tendríamos al señor Ollantumal, al señor Lilán y a todo el mundo Ese no es el papel de la administración en las embajadas. A Eso propósito, no Ilan se Heredia puede todavía no se sabe permitir. dónde está. De hecho, él está sustraído de la acción de la justicia. ¿Es un prófugo? ¿Es prófugo la señora en Nadine? este Por mo- ejemplo, hago la pregunta. No, la señora Nadine en este momento es una asilada política. Correcto. Eh, Ilan ella Heredia no tiene la sí es condición- un prófugo. Él entra en la prófugo, categoría de en prófugo. este momento es un prófugo de la justicia. La señora Heredia no, porque en virtud del otorgamiento del asilo político, ella tiene el estatus en este momento de asilada política. Y ojo que, si seguimos la tesis del doctor Padilla, también serían perseguidos políticos Ilan Heredia y Ollanta Humala. Y de hecho debería alcanzarles también la protección del asilo, porque los hechos por los cuales han sido sentenciados son exactamente ¿Usted ha los dicho que son mismos. perseguidos políticos? Yo no he dicho eso. No, quien dijo Ey. eso fue el señor que intervino Rodríguez, antes, Julio Rodríguez. pero habría que decirle también, con toda cordialidad, que aquí no es un tema de... Él ha dicho que es un tema de perseguidos políticos, ¿no es cierto? Pero ha dicho que por culpa del fiscal. Sí. O sea, y acá acabamos de comprobar efectivamente que el fiscal en ningún momento ha intervenido, sino que ha hecho defensa como parte, porque la fiscalía es parte de un proceso penal y tiene todo el derecho a salir victorioso de una primera sentencia. Pero es Claro, interesante sobre todo lo que en dice medio la, de la polémica doctora del caso Bárbara. Lauderdale, Fíjate, sí. lo que está ahorita en el tintero es, si Nadine Heredia es asilada política, la conclusión es que todos los que están procesados también tendrían la misma condición. Pues, ¿por qué? Porque el gobierno peruano también tendría que hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? Claro. Es decir, empezar a emitir salvoconducto para el señor Ilan Heredia desde donde esté podría... Él podría hacerlo, claro. podría hacerlo. Porque el Exactamente. gobierno peruano se va a quedar Ollanta calladito. Humala, hoy detenido, ¿podría hacer lo mismo? De Claro, hecho, puede podría hacer lo hacerlo. mismo. Si se escapa, podría ir Es más, directamente. podría presentar su habeas corpus, obtener su libertad y en el lapso que hay de obtener Así su es. libertad y la lectura íntegra de la sentencia, asilarse. Ahora, ¿esto hubiera sido posible si el señor Lula da Silva no estaría en el gobierno en Brasil en este momento? Les hago esa pregunta. Esa es una teoría A ver, que de hecho digo yo, para analizar también la parte No, política. no. Si el presidente de Brasil lo veo no casi fuera... imposible. ¿No? Lo veo Es casi imposible. imposible. ¿Sabes ¿no? por qué? Porque en mi perspectiva, y creo que la compartimos todo el panel, es ilegal la concesión del indulto Así porque es. está vulnerando el artículo 3 de la Convención que establece es. claramente que ni para procesados, menos para sentenciados, por delito común a partir de 1 año, se puede otorgar asilo político. Los tratados existen para nivelar las desventajas de poderío entre estados. En este caso, prácticamente está diciendo, como soy más fuerte que tú, yo decido lo que tengo que decidir. Pues, Es una aguántate, ¿no? bofetada que nos han dado desde el Aguanta, punto de pues. vista político Así es, pues. y desde el punto de vista Y jurídico. acá estamos huérfanos de Cancillería porque no hemos dicho nada, ¿te das cuenta? O sea, ni siquiera hemos protestado. Tácitamente estamos aceptando que son perseguidos políticos. ¿Te das cuenta? Eso es lo grave. Claro, En sin eso cuestionamiento coincidimos alguno. coincidimos Coinciden los efectivamente, ¿Hubiera ¿no? podido no oponerse el Perú Claro. a darle salvoconducto? No Por puede supuesto. negarse a darle el salvoconducto, Perdona, pero que sí es- puede protestarlo. No, sí puede negarse. ¿Cómo Yo así? soy- Aya de la porque- Torre, repetimos porque- la historia de Aya de la Torre. Claro, sí puede negarse, pero no, aquí con justa razón. En el caso de Víctor Raúl era
un escenario totalmente diferente. Y tú lo has mencionado. Dictadura Es a raíz de eso que se hace precisamente lo del 54, precisamente para combatir ese tipo de conductas. No, definitivamente, si el Estado asilante, y esto hay que decirlo, yo sé que es muy difícil entrar en la cabeza de los diplomáticos, básicamente, es muy difícil entrar lo siguiente: si hay una vulneración al otorgamiento del asilo, que la hay, bajo todas las luces hay una vulneración al tratado, entonces el Estado peruano mal hace de cruzarse los brazos y tener miedo porque se trata de Brasil, un Estado imperial, y decir, bueno, no hago nada, pues ya te doy el salvoconducto, cuando es una bofetada jurídica. Ese pronunciamiento del Estado peruano, ¿nuestras relaciones diplomáticas con Brasil o podrían correr? Sí, efectivamente. Sí, habría generado... Que puede haber el gobierno evaluado, digamos. Sí, solamente que ha sido una evaluación Express. Ellos han recibido la comunicación de Brasil de la concesión del asilo político y han otorgado el salvoconducto sin ningún tipo de análisis. Ahora, es interesante el debate. Permítanme leerles a los tres un pronunciamiento que ha hecho a través de su cuenta en las redes sociales la doctora Delia Muñoz. Ella dice, el uso de la potestad de calificar la procedencia del asilo en forma amplia está siendo en este momento cuestionada por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en la demanda presentada contra México por uso indebido e ilegal del asilo, vulnerando convenciones y acuerdos internacionales. ¿Podría seguir ese camino el Perú? Absolutamente, absolutamente. Podría haber analizado, Ecuador protestado. Violó la soberanía de la embajada mexicana, mandó Fuerza Armada, entró a lo que es territorio mexicano, que es la embajada, para sacar al señor Glass. Lo que hizo Ecuador fue una barbaridad. Yo no entiendo una barbaridad diplomática, es verdad. No, militar, política, criminal. No entiendo cómo puede apelar ante una corte internacional. Pero la consulta que acabas de mencionar es válida, porque hoy estamos en un momento de estados democráticos en los que efectivamente no se puede hacer lo que acabas de mencionar, Fernando, pero tampoco se puede hacer lo que ha hecho Lula da Silva. Eso es inaceptable en el mundo diplomático. Y efectivamente, si él no hubiera sido el presidente, Brasil jamás se hubiera atrevido a hacer una barbaridad jurídica como la que ha hecho y nos ha puesto en cuestión ante el mundo, porque está diciendo prácticamente que en el Perú se violan los derechos fundamentales. Y eso es un camino y un precedente para que el 2026 la señora Dina también vaya inmediatamente a un amigo presidente. Eso es inaceptable, señor. Ahora, ¿cuántos amigos tiene la presidenta Dina Boluarte? No sabemos qué presidentes amigos puede tener. Sin embargo, yo sí quisiera, Fernando, decirle que no son comparables de ninguna manera lo que ocurrió en la embajada ecuatoriana con el otorgamiento del indulto político a la señora Heredia, en términos de ejecución, de intromisión, de vulneración y todas las barbaridades que se cometieron por parte de México en Ecuador. Sin embargo, no es menor lo que ha ocurrido con este indulto político, porque se ha vulnerado un artículo taxativo que dice no se puede otorgar si es que hay un proceso o hay una condena por delito común. Entonces, siendo que uno tuvo lo aparatoso del ingreso, la vulneración de un espacio diplomático y por lo tanto completamente blindado, no es menor el que se haya vulnerado el artículo yendo en contra de su texto expreso. Pero fíjate, hay un principio en todos lados. Si tú no te has quejado hoy día como Perú, como Estado, no te vas a poder quejar luego. O sea, que ya aceptaste. El que cae otorga. Así de simple. La señora Nadine ha establecido que es perseguida política y el gobierno peruano lo ha aceptado sin chistar. Así de simple. Internacionalmente se va a ver así. Muy bien, y eso puede tener malas consecuencias, como nos lo han recordado, para terribles en el consecuencias. futuro, en vista de que hay otros procesos en curso, muchos, contra partidos y personalidades. ¿Muchos? ¿Cuáles, por ejemplo, piensa usted? Muchos. Tenemos el caso Cócteles, tenemos el caso de Lourdes Flores, por mencionar solamente Susana Villarán, Susana Villarán, que es un caso emblemático por todo lo que implica en términos de arbitrajes internacionales. Vizcarra y la lista. O sea, ahora podríamos tener al señor Vizcarra, si fuera abogado, perdona Rosa, si fuera abogado del señor Vizcarra, el abogado del señor Vizcarra le debe estar diciendo, oye, debes tener un amigo presidente. No le idea, señor.
Es que las ideas ya las dieron, y no solamente las han dado como ideas, sino que las Muy han bien. validado con actos de gobierno como Tomamos otorgamiento exprés de nota salvoconducto. de que en materia judicial, cuando hay políticos, hay que tener el mayor rigor, no cometer errores y no aceptar la arbitrariedad que puedan cometer otros estados para interpretar tratados que hemos firmado, pero que hemos firmado a la base de que todos entendemos lo mismo y que en este caso parece efectivamente haber sido violado por el artículo que precisa que no se aplica el asilo a las personas condenadas por delitos comunes en el marco de respeto al debido proceso. Vamos a ver si no hay una brecha ahí, si se ha respetado plenamente o no el debido proceso. El señor Padilla nos ha hecho saber que piensa que no, por la manera como ha sido detenido Ollantomar, y el señor Rodríguez dice que es inconstitucional la manera como se ha detenido. O sea, hay una brecha abierta. Felizmente es un penalista que lo dice, ¿no? Bueno, Y tampoco aproveche usted para- felizmente podemos opinar porque todavía hay Es democracia. opinable. Gracias a los tres por haber participado esta mañana con nosotros. Han sido Rosa Bartra, abogada, excongresista de la República, expresidenta también de la Comisión Lavallato, Vladimir Padilla, abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario, y finalmente Carlos Torres Caro, excongresista, abogado especialista en Derecho Penal y Constitucional. Señores, muchas gracias por haber estado aquí en Ampliación de Noticias, 9:01.